Atrápame si puedes. No estoy proponiendo un juego del pilla-pilla. Este es el nombre de una película que se estrenó en el año 2002. No sé si alguno de vosotros la habéis visto. Yo os cuento un poco la sinopsis, a ver si os suena. Está basada en una historia real que ocurrió en Estados Unidos. En los años 60, un joven, muy joven, llamado Frank, y en la película lo interpretaba Leonardo DiCaprio, era un joven escurridizo, era un delincuente, y que adoptaba diversas identidades para estafar dinero, para cobrar cheques. Así que se hizo pasar por médico, por abogado o incluso por piloto de aerolíneas. Luego había otro hombre llamado Carlos, interpretado por Tom Hanks, que era un agente del FBI que se pasa toda la película, y son más de 2 horas, tratando de perseguirlo, pero este joven era tan listo que siempre le llevaba la delantera. En solo 5 años, Frank trabajó con 8 identidades diferentes y consiguió cobrar cheques por más de $2,5 millones, estafando. ¿En qué consistía el éxito de las estafas de este joven? Pues este delincuente tuvo éxito en sus estafas porque parecía convincente. El delincuente convincente. Es decir, sus engaños y mentiras eran muy convincentes, eran muy creíbles. ¿Y cuál fue el error de sus víctimas? Pues ni más ni menos que no comprobar adecuadamente la identidad de este personaje y creerse directamente que lo que este hombre decía y lo que era cierto. Por muy convincente que pareciera, las personas que fueron víctimas de sus delitos simplemente no comprobaron adecuadamente la identidad de este hombre. Bueno, pues algo similar es lo que ocurre en la sección del libro de Josué que vamos a leer hoy, y que he titulado Las apariencias engañan. Venid conmigo a Josué capítulo 9, y vamos a leer el capítulo completo, los versículos del 1 al 27, para considerar, para estudiar en esta mañana cómo aprender a identificar los engaños sutiles, los engaños convincentes y sus consecuencias. Leamos Josué capítulo 9, versículo 1. Dice la palabra del Señor: Cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del mar grande, delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos se acercaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recosidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento de Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: Nosotros venimos de tierra muy lejana. Haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: Quizás habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: Nosotros somos tus siervos. Y Josué dijo: ¿Quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: Tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón rey de Hesbón y a Og rey de Basán que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: Tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos y decidles: Nosotros somos vuestros siervos. Haced ahora alianza con nosotros. Nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino, el día que salimos para venir a vosotros. Y helo aquí ahora ya seco y mohoso.
Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos, a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos, y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasados 3 días, después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel, y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto, ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos: les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que le hemos hecho. Dijeron pues de ellos los príncipes: dejadlos vivir. Y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida, según les habían prometido los príncipes. Y llamándolos Josué les habló diciendo: ¿por qué nos habéis engañado diciendo: habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber de entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué y dijeron: como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo que os había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros e hicimos esto. Ahora pues, henos aquí en tu mano. Lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel, y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación, y para el altar de Jehová, en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Amén. El pasaje comienza cuando oyeron estas cosas. ¿Qué cosas? Pues todo lo que habéis visto ya en estas semanas atrás, que básicamente se puede reducir en la destrucción de Jericó y de Ai. Así que tras la destrucción de estas dos ciudades importantes, los gabaonitas, los habitantes de Gabaón y de esas ciudades que estaban aliadas con ellos, antes de presentar la batalla contra Israel, deciden alcanzar un acuerdo de paz y de vasallaje, así que puedan ser librados de la muerte. Pero para poder alcanzar un acuerdo de paz, tienen que engañar a Israel. Y lo hacen por medio, como vamos a ver, de un engaño muy, muy elaborado. Israel finalmente cae en la trampa y al no haber consultado a Dios, se ve comprometido por juramento, como hemos leído, a permitir que Gabaón viva en medio del pueblo de Israel. Y podemos decir que, ¿y esto qué a nosotros, 33 siglos después de que ocurriera estos acontecimientos? ¿Qué nos puede interesar estas cosas? Pues 33 siglos después podemos decir que nos encontramos en una sociedad donde las estafas de todo tipo están a la orden del día, ¿verdad? Estafas que nos llegan por todos los frentes. Fraudes telefónicos. Siempre se nos dice: no demos nuestros datos personales por teléfono. Nadie nos va a pedir esos datos si no es para engañarnos. En las redes sociales, ¿cuántas falsas identidades? Ahora estamos en verano,
¿Habéis oído aquello de los alquileres vacacionales? Alquilas un pisito en la playa pensando que es el paraíso y luego llegas y está ocupado porque era un falso alquiler. O no tiene nada que ver la casucha que has alquilado con lo que esperabas encontrar en primera línea de playa. En general, pero y en particular, nuestra iglesia local, también podemos estar sometidos al engaño. También el diablo va a querer engañar en esta iglesia local. Y el engaño va a venir. Y tenemos que estar advertidos de los peligros del engaño. Por eso hoy es un buen día, para que a la luz de estos versículos seamos exhortados a identificar el engaño y sus consecuencias. Evitar caer en él. Y si acaso hemos caído, a poder salir con la ayuda del Señor y a ayudar a otros que han caído o que no vayan a caer. Así es la palabra del Señor. Esto es lo que esta mañana podemos estudiar. Y lo vamos a hacer, pues, dividiendo este pasaje en dos partes. La primera, los versículos del 1 al 14, vamos a ver las características, el panorama general de lo que es el engaño. Y de los versículos del 15 al 27, vamos a ver las consecuencias del engaño. El engaño y sus consecuencias. Y nos quedaremos con estas dos encabezados principales. Así que vayamos primero al engaño, los versículos del 1 al 14. Y aquí podemos ver diferentes facetas. Y la primera de ellas es cómo podemos leer en los primeros 4 versículos dos reacciones distintas, pero igualmente equivocadas. Si nos vamos al versículo 1 y 2, volvemos a leer que cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande, delante del Líbano, los heteos, los amorreos, los cananeos, los fereceos y los heveos y los jebuseos se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Ahí vemos la primera reacción cuando Dios se pone delante de ellos por medio del ejército de Josué. La primera reacción es pelear. Dice nuestra versión que se concertaron, que no quiere decir otra cosa que reunieron un potente ejército. Concertar aquí quiere decir que se reunieron para formar un gran ejército. Algo que también vamos a ver en el capítulo 10, versículo 6. Primero se reúnen estos pueblos para luchar contra Josué e Israel. Y en el versículo 6 del capítulo 10 nos dice que entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué y al campamento de Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros, se han concertado, han reunido un gran ejército para luchar contra nosotros. Así que vemos una primera actitud ante la presencia de Dios conquistador por medio del ejército de Josué. Vamos a hacerle frente, vamos a pelear contra ellos. Pero luego está la segunda actitud, que es también igualmente delante de Dios una actitud completamente equivocada. Y es la que leemos en los versículos 3 y la primera parte del 4. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia. Unos pelean, otros engañan. Unos pelean contra Dios, otros van a engañar al pueblo de Dios. Usaron de astucia. Y esta palabra astucia se refiere a un engaño astuto, muy inteligente, muy elaborado, que quiere provocar una visión equivocada. No es la realidad. Parece la realidad, pero va buscando tu confusión, va buscando tu engaño. Hermanos, podemos decir que los creyentes en Cristo tenemos la confianza firme en que Dios es soberano y cuida de nosotros. ¿Podemos decirlo?
Podemos afirmarlo, lo afirmamos. Dios soberano cuida de su pueblo. Pero, hermanos queridos, cuidado. Porque eso no significa que los creyentes podamos vivir despreocupadamente, sin ser cautelosos. Porque si nos vamos a primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, el mismo apóstol Pedro, y recordad, esto lo estábamos viendo hace un año, aquí mismo, nos dice, sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Cautela, hermanos. A lo largo de nuestra vida, a este lado de la eternidad, el diablo busca cómo liarnos, cómo engañarnos. Y tenemos que ser cautelosos y estar advertidos y velar, es decir, estar vigilantes de no ser engañados. Así que, dos actitudes diferentes e igualmente inadecuadas o inaceptables para Dios. Uno, te pones de frente y peleas contra Dios. Otro, te pones escondido y engañas y pones una trampa mentirosa. Pero unas semanas atrás vimos que hay una tercera vía. En todo esto hay una tercera vía. Y si recordáis el capítulo 2, versículo 11, hay alguien que optó por esta tercera vía. Y Rahab, oyendo estas mismas cosas que habían oído los gabaonitas, la destrucción de los ejércitos de Dios de aquellos pueblos, oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová, vuestro Dios, aquí está la tercera opción, Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Hay una tercera vía, hay una actitud que es aceptable, es la única aceptable delante de Dios. Y no es otra que creer a Dios. ¿Cómo aplica esto hoy en nuestra vida? Pues que la fe es la única respuesta adecuada. No confrontar a Dios, no engañar las cosas de Dios, sino tener fe. Es la única respuesta aceptable. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que existe. Y que además es galardonador de los que le buscan. Nos dice Hebreos capítulo 11, versículo 7. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que les dijo Pedro en su segundo discurso a los judíos. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Lo mismo que hizo Rahab. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. No ese temor que tenían los cananitas y que desapareció cuando Rahab dijo, confío en el Dios de los hebreos. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea que solo la fe, solo la confesión y solo por medio de Cristo. Esta es la tercera vía, la que hoy todavía se aplica a nosotros, como ya aplicó en aquella época, hace 3000 años. ¿Cuál es la actitud que vas a tomar al ser confrontado con Dios esta mañana? ¿Cuál es la actitud que vas a tomar en esta mañana al ser confrontado por medio de estas palabras? ¿Vas a seguir luchando contra Dios? ¿Vas a engañar y engañándote a ti mismo? ¿O vas a confesar que Dios es el poderoso? Estas son las dos actitudes, o las tres vías de actitudes que nos presenta este pasaje. Pero luego vamos a ver, en estos primeros 14 versículos también, los engañadores. ¿Quiénes eran estos gabaonitas? ¿Quiénes eran estos mentirosos engañadores? Pues los hijos, o uno de los muchos hijos de los muchos descendientes de Cam, el tercer hijo de Noé, de Cam, el maldito.
Si recordáis Génesis capítulo 9, después de salir del arca, os acordáis ese pasaje que parece un poquito inconsistente, ¿no? Si lo sacamos de su contexto. Y vemos ahí a un Noé que se ha emborrachado, se ha puesto de fiesta, se ha despojado de su dignidad y se ha quedado durmiendo la mona completamente desnudo en su tienda. Y viene Cam y nos dice que Cam lo vio y se lo contó a sus hermanos. ¿Qué hizo Cam? Mofarse, perder el respeto de su padre, reírse de su padre delante de sus dos hermanos. Y cuando el padre se levantó, ¿qué hace? Maldecir a Cam, a su hijo, a su propio hijo. Pues este Cam es el padre de aquellos que hemos leído, de las tribus cananitas, que estaban habitando en esos momentos en la tierra de Canaán, y que tenían que ser despojados porque fueron malditos. Son desobedientes y fueron condenados a la destrucción total. Aquella palabra que veíamos otras semanas atrás, el anatema. Condenados justamente por Dios, debido a su pecado. Y nos dice el libro de Deuteronomio: pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente. Al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo, que eran estos Gabaonitas, y también al Jebuseo, los habitantes de Jerusalén y los montes de alrededor. ¿Por qué tenían que hacer esto? Porque Jehová, tu Dios, te lo ha mandado, para que no os enseñen, hay un motivo, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Deuteronomio 20, versículos del 16 al 18. Hay una razón, y es una razón que da Dios para que sean exterminados. Pero como vemos a lo largo del libro de Josué, y os invito a que en estas semanas continuéis leyéndolo sistemáticamente, no todos los pueblos fueron destruidos, no todos los cananitas fueron destruidos. Y los hebeos de Gabaón y sus aliados, del versículo 17, se ven a otras ciudades que estaban aliadas, pues estos gabaonitas, estos hebeos, son los primeros de una larga lista que no van a ser destruidos, porque Israel desobedece este mandamiento de Dios que hemos leído. Así tenemos, por ejemplo, que en el capítulo 13, versículo 13, y también en Jueces 1:28, todo Israel es acusado de mantener con vida a muchos cananitas, a muchos pueblos de Canaán. Tenemos de manera particular en Josué 15:23 cómo Judá, cuando va a tomar posesión de su tierra, deja con vida a los jebuseos. Y ahí van a seguir los habitantes de Jerusalén y esos montes de alrededor, en medio de Judá, como dice la Escritura, hasta hoy, hasta los tiempos en que se escribió este libro. Efraín, uno de los hijos de José, también, capítulo 16, versículo 10, y en Jueces 1:29, dejó con vida a los cananitas en medio de ellos. Su hermano Manasés, capítulo 17, del 12 al 13, y Jueces 1:27, dejaron también con vida a parte de esos cananeos, en medio de ellos. Benjamín, la otra tribu, Jueces 1:21, dejaron con vida a parte de aquellos cananeos, viviendo entre ellos. Y así el resto de las tribus, Jueces 1, del 30 al 36, dejaron en medio de ellos a estos cananitas con vida. Desobedecieron a Dios. Así que las consecuencias no se hacen esperar, y tras la muerte de Josué y sus contemporáneos, el pueblo se desvía inmediatamente. Y Jueces capítulo 2, después de hacer este resumen de la gente que ha quedado con vida en medio de su pueblo, gente que tenía que haber sido muerta, de los versículos del 6 al 12 podemos leer cosas como: los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sirvieron o que sobrevivieron a Josué.
los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Dice el versículo 12 del capítulo 2 de Jueces. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Este es el final de lo que nosotros estamos viendo en este pasaje de hoy. Los gabaonitas fueron los primeros en quedar con vida en medio de un pueblo santo. Pero una tercera idea que me gustaría compartir con vosotros en esta mañana son los versículos que van desde la segunda parte del versículo 4 hasta el versículo 13, y donde vamos a ver las características del engaño. Las características del engaño. Es un engaño, como leemos en los versículos del 4 al 6, con premeditación y alevosía. Ahí estamos viendo cómo se están confabulando para preparar un engaño adecuado para liar a Israel. Y cómo se preparan sus elementos ya envejecidos, viejos, para decir, vamos a decirles que venimos de muy lejos. Premeditación y alevosía son dos conceptos jurídicos que se refieren, por un lado, la premeditación a la intencionalidad y el modo de cometer un delito, especialmente un delito de sangre, un delito de asesinato. La intencionalidad. Y por otro lado, la premeditación implica que el delincuente ha planeado o preparado el acto con antelación. Mientras que la alevosía se refiere a que el delincuente está aprovechando la indefensión de su víctima o la confianza o la buena voluntad de su víctima. Por un lado, les estoy poniendo una trampa, la estoy preparando de antemano, y por otro lado me voy a aprovechar del tontico. Y eso es lo que hicieron estos gabaonitas. Además, el engaño no solo se hizo o se hace normalmente cuando nos van a engañar con premeditación y alevosía. El engaño aparenta ser beneficioso para uno. Voy a tener un... De hecho, las estafas están basadas en despertar tu codicia o en despertar tu interés. Voy a ganar algo con esta propuesta. Y es lo que estaba ocurriendo aquí. Fijaos, en los versículos 8 y 9, los gabaonitas están hablando con Josué refiriéndose como tus siervos, tus esclavos. Y en el capítulo 11, en el versículo 11, vuelve a referirse estos gabaonitas como vuestros siervos, vuestros esclavos. Y cuando Israel estaba escuchando a esta gente, dice, siervos, esclavos, negocio. Vamos a poder tener vasallos que paguen sus impuestos, porque nosotros somos los fuertes, porque vamos a tener autoridad sobre ellos, porque van a trabajar para nosotros. Dios había permitido que las naciones que estuvieran lejos de Israel, lo leemos en Deuteronomio, podían hacer pactos con Israel, e Israel podía hacer pactos con ellos y hacerlos sus vasallos. Estaban lejos, no iban a tener comunión con Israel. Así que Israel, como nación fuerte, sí podía hacer pactos internacionales, pero de ninguna manera estaba permitido dejar con vida a los que estaban allí en Canaán. Así que los cananeos, sabiendo que esto era así, ¿qué dijeron? Vamos a fingirnos que estamos lejos y les vamos a ofrecer algo que les pueda morder la codicia, les pueda parecer beneficioso. Somos vuestros esclavos. Venimos de una nación lejana y vamos a ser vuestros esclavos. Porque la mentira no solo se prepara con premeditación y alevosía, sino también para nosotros aparenta ser beneficiosa.
Además, los versículos 9 y 10, los leemos otra vez. Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído tu fama, su fama, y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los 2 reyes de los amorreos, a Sehón, etc. La mentira está basada en ciertas partes de verdad. ¿Y qué es aquel dicho antiguo? Una verdad a medias es una mentira de intención. Así que, sin duda alguna, estos hombres estaban hablando parte de la verdad, habían oído de la fama, y aquí fama no se refiere a popularidad. La palabra fama aquí se podría traducir como: hemos oído las noticias sobre vosotros, de lo que Dios ha hecho por vosotros, a los reyes del otro lado del Jordán, a lo que ha hecho a Jericó y a Ai. Entonces, esto era una verdad, pero era una verdad a medias. Así que cuidémonos de las verdades a medias, que también nos engañan. Cuidemos de decir verdades a medias, por medio de las cuales estamos engañando al prójimo. Y otra característica de este engaño en general, para resumir, podemos decir que con premeditación y alevosía aparenta ser beneficioso, es una verdad a media y, en último lugar, aparenta ser verdad y convincente. Si nos leemos otra vez los versículos del 12 al 13, está describiendo ahí otra vez aquella caravana de hombres que aparentan venir de muy lejos. ¿Que a Israel pico? Sí, sin duda alguna. Estos vienen de muy lejos porque vienen con vestidos y zapatos raídos, vienen con pan mohoso, vienen con alforjas o vienen con odres de vino rotos y remendados. Están diciendo que salieron nuevos. Fíjate si no tiene que estar verdad, que viven lejos, que está todo hecho una porquería. Porque la mentira aparenta ser verdad y a menudo es convincente. Como le pasaba a este hombre, Fran, el que hemos contado al principio. Aparentaba ser un médico, aparentaba ser un piloto de aerolíneas, aparentaba ser, y además era muy convincente. Ahí estaba el truco, ser convincente. Y esa es la mentira que se está describiendo aquí. ¿Cómo aplicamos esto en nuestro día 13 de agosto del 2023 en esta iglesia local? Pensemos en clases de mentiras convincentes en las que solemos caer. Pensemos de una manera práctica. La mentira convincente del noviazgo y más tarde un matrimonio cuando no es en el Señor. Sí, ya lo convertiré. ¿Qué vas a convertir tú? Si Dios es el que convierte. O esas relaciones sociales, como son los negocios, la política, o actividades bien intencionadas como son las ONGs, donde el creyente va a participar en negocios con alguien que no es creyente, o con políticos que son corruptos, o ONGs que muy bien intencionadas van a pensar completamente diferente a lo que debe de pensar y actuar un cristiano. Como dice mi padre, las medias son para los pies. Y de esto nos tenemos que cuidar mucho, hermanos. Cuidado. Pensemos en las clases de mentiras convincentes en las que podemos caer. Esa novia que es tan buena, aunque le falta... Solo es tan buena que solo le falta ser del Señor. Pero bueno, eso ya vendrá. O ese esposo o esa esposa que son tan guapos y tan encantadores. Solo le falta ser del Señor. Eso ya vendrá. O esas relaciones sociales. O esas ideologías que se están viniendo sobre la sociedad. Esas ideologías que van calando incluso en la iglesia. Y son ideologías que por un lado están calando malinterpretando la Biblia u omitiendo las enseñanzas radicales y principales de la Biblia. Así que tenemos ejemplos como es, no sé si habréis oído alguna vez este argumento, Dios es tan bueno que al final... Eso es malinterpretar la Biblia. Dios es bueno, sí, pero también es justo. Así que al final no pienses que va a perdonar a los injustos.
Otra mala interpretación de la Biblia. Dios es amor y ama a todos tal y como son. ¿Los pecadores? Los pecadores somos pecadores. Y si nos amara tanto, ¿para qué tuvo que venir el Señor Jesucristo a poner solución? Precisamente nos amó tanto que la solución está en el sacrificio de Cristo. Porque los pecadores no podemos presentarnos delante del Dios Santo con todo nuestro pecado. Hubo uno que llevó nuestro pecado para que pudiéramos hoy estar delante de la presencia del Dios Santo y ser justificados y ser santificados en la obra, en la persona de Cristo. Eso por un lado podríamos decir que es malinterpretaciones de la Biblia que se están metiendo en la iglesia, pero luego también hay omisiones de las enseñanzas de la Biblia. Y desgraciadamente hoy tantos debates de gente tan estupenda, jóvenes creyentes estupendos, hablando y debatiendo con jóvenes estupendos inconversos, pero cuando está en medio del debate, no hables del pecado, que puede incomodar, que puede ofender. El pecado hay que nombrarlo, porque el pecado es el porqué del Evangelio, por qué Cristo tuvo que venir. Y hay que hablar del pecado, evidentemente. Pero se niega o se deja de enseñar. Y esto está calando en la iglesia. Y hay que ser justos con todo esto para identificar este tipo de engaños que también está en la iglesia. Por eso, 2 Corintios 6, del 14 al 15, abarca todo este tipo de relaciones, todo este tipo de cosas. Y Pablo tiene que enseñarles a los corintios, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Y aquí incluye matrimonio, no viajes, como dice mi padre, ahí incluye negocios, ahí incluye políticas, ahí incluye ONGs, ahí incluye todo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Mucha precaución. ¿Qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía tiene Cristo con Belial, Cristo con el diablo? ¿O qué tiene en común el creyente con un incrédulo? Así que hemos visto por encima un poquito de las características generales del engaño. Premeditación, alevosía, aparenta ser beneficioso, es una verdad a medias, pero es una mentira de intención. Aparenta ser verdad y convincente. ¿Y ahora qué? ¿Cuándo caemos en el engaño? A pesar de todas estas advertencias, ¿cómo Israel cayó en el engaño? Versículo 14. Y los hombres de Israel tomaron las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. En primer lugar, tomaron las provisiones, que literalmente quiere decir que se llevaron todas esas cosas viejas que tenían, se las llevaron sin comprobar si realmente era cierto. Se llevaron las provisiones sin comprobarlas. ¿Te han colado alguna vez un billete falso? Es fácil, ¿verdad? En este mundo de estafas y de engaños, un billete falso. Normalmente los de 20 euros y los de 50 euros son los más falsificados. Y es fácil que alguna vez nos hayan colado algún billete de estos. Y luego nosotros, ¿qué hacemos? Se nos pone una cara de pez. Pues esto es lo que ocurrió aquí. Se llevaron las provisiones sin comprobar. Aceptaron el billete falso, se lo colaron y se quedaron con el billete falso. Pero en segundo lugar, y el más importante, esto lo hicieron, les colaron el billete falso, ¿por qué? Versículo 14. Porque no consultaron a Jehová, al Señor, a Dios. Hermanos, esto hoy aplica a nosotros de una manera muy clara. Cuando coqueteamos con el pecado, al final quedamos atrapados en él. Esto
es una realidad que hemos estudiado relativamente hace poco. Santiago, capítulo 1, versículos del 13 al 16. Cuando coqueteamos con el pecado, al final quedamos atrapados a él. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Atraído y seducido, como les pasó aquí a los de Israel. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hermanos míos, amados, no erréis, no os equivoquéis. Santiago es claramente claro en este punto. Admitamos el consejo de Dios. Todos estamos expuestos. Estas realidades que estamos estudiando nos indican que todos estamos expuestos a ser engañados. Por eso, otra vez, tenemos que recordar 1 de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad. Aquí no dice porque algunos están siendo controlados o siendo dominados por el adversario. Aquí todos estamos obligados a ser sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, no de unos pocos, sino de todos, buscando a quien devorar. Y normalmente ahí, con los documentales esos de la sabana africana, el león anda a quien devorar, pero devora no al centro de la manada, sino al que se va descolgando, a la criatura débil o al espécimen ya anciano, viejo, débil. Exactamente. Así que, hermanos, tengamos claro que todos estamos expuestos a ser engañados, pero solo en el contexto de la Iglesia y protegidos unos por los otros, por la palabra del Señor y por el Espíritu Santo, es que podamos ser librados de ese diablo. Esta semana he comprado un libro. Y es un libro antiguo, escrito por Carlos Seldon. Lo habréis oído. En sus pasos, ¿qué haría Jesús? Porque mis hijos están preguntando constantemente, esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo. ¿Por qué la música? Y escuchamos la música y hay músicas tan... Y este libro lo leí hace muchos años y me ha parecido bien poderlo leer de una manera devocional con los chicos, porque habla de casos prácticos de cómo poder tener el límite en hacer o no hacer. Y yo le digo a mi hijo, imagínate que está Jesús contigo. O no te lo imaginas. Piensa en que Jesús está contigo. Esto que estás oyendo, esto que estás cantando, esto que estás haciendo, ¿lo haría Jesús? En tus pasos, ¿haría Jesús esto que estás haciendo? Y la mayoría de las veces no va a hacer falta que nadie te diga sí o no. Tú lo vas a saber. En tus pasos, ¿qué haría Jesús? Por tanto, haz aquello que no hicieron los israelitas y que Dios había ordenado a Josué. Consulta a Dios. Y consultar a Dios es aquella primera sermón que tuvimos en Josué. Josué 1, 7, 8, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Medita en la palabra de Dios. De día y de noche, constantemente. Consulta a Dios, porque no te va a venir una vocecita de que diga, Señor, ¿cruzo o no cruzo la calle? Para eso tenemos el semáforo. Señor, ¿hago o no hago esto? En tus pasos, ¿qué haría Jesús? Lee la Biblia para saber lo que haría Jesús. Y entonces estarás consultando en cada decisión de tu vida al Señor. Hemos visto el engaño. Ahora, para terminar, vamos a ver las consecuencias. Y la consecuencia principal la tenemos en el versículo 15. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Cuando Dios había dicho exterminadlos,
Josué los perdonó, él y los príncipes. Así que la primera consecuencia de caer en el engaño es que estás desobedeciendo a Dios. Si vamos a Éxodo 34:11, a Deuteronomio 20, 16, 18. Ellos les conceden la vida cuando Dios en esos pasajes les había prohibido dejar comida a mujeres, hombres, niños, ganado. Todo tenía que ser puesto en el anatema. Y no solo Josué, sino que también juraron los príncipes. Así que la primera consecuencia, estás desobedeciendo a Dios cuando caes en el engaño. Segunda consecuencia, cuidado, hagas lo que hagas una vez que has caído en el engaño, también te estás comprometiendo. Y los compromisos se cumplen. ¿Qué es lo que vemos aquí? Los compromisos se cumplen. Versículo 18 y 19. Y no los mataron los hijos de Israel por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel. Por tanto, ahora no les podemos tocar. Y aquí los príncipes y Josué cumplieron. Porque una vez que has caído en el engaño, pero te has comprometido, los compromisos se cumplen. ¿Y por qué se cumplen o se deben de cumplir? Porque Dios, en Levítico capítulo 19, 12, ya les había ordenado: no juréis en falso por mi nombre, profanando así el nombre de Dios. Yo soy el Señor. Porque si un hombre hace un voto al Señor o hace un juramento para imponerse una obligación, no faltará a su palabra, hará conforme a todo lo que salga de su boca. Y este era el caso de Josué y de los de Israel. Comprometieron su boca, comprometieron su palabra. También habéis oído, les enseñó el Señor Jesús en Mateo capítulo 5 sobre los juramentos. También habéis oído que se dijo a los antepasados: no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Antes bien sea vuestro hablar sí, sí, o no, no. Y lo que es más de esto, procede del mal. En otras traducciones nos dice: es pecado. Así que esta escritura nos enseña que cuando te comprometes, no te estás solo comprometiendo delante de tu prójimo, estás comprometiéndote delante de Dios. Así que, cuidado con faltar a tu palabra. Aproximadamente 200 años más tarde, después de este episodio, el rey Saúl, quiso exterminar a los gabaonitas. Y como consecuencia, Dios castigó a todo Israel. Dice el segundo de Samuel, capítulo 21, versículo 1 y 2. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Ya no valía. ¿Te habías comprometido a no matarlos? Y por mucho celo que tuvieras por la casa de Dios, no los podías matar. Y trajo sus consecuencias: 3 años de hambre. Así que, cuando se adquiere un compromiso, hay que cumplirlo porque te has comprometido delante de Dios, y cuidado con faltar a tu palabra. Pero, ¿qué ocurrió después? Versículos 16 al 19. Cuando descubrieron la cruda realidad del engaño. Tarde o temprano, y más pronto que tarde, cuando nos engañan nos damos cuenta. Es lo que dicen, las mentiras tienen las patitas cortas, ¿verdad? La paz duró poco. Y dice la primera parte del versículo 16, esa paz, esa alianza, duró 3 días.
pasados solo 3 días que hicieron alianza. Ahora imaginemos en la segunda parte del versículo 16, cuando ellos descubren que los gabaonitas están viviendo en medio de ellos, ¿qué cara se les quedaría a los de Israel? Pues la cara que se nos queda a nosotros cuando nos meten un billete falso. Y nos podemos sonreír, pero si esto nos pasa muy a menudo, es para hacérnoslo ver, para considerar por qué nos engaña. ¿Por qué caemos en el engaño? ¿Consultamos a Dios en su palabra, día y noche, para saber la voluntad de Dios? ¿O nos parece que cualquier cosa que nos cuenten es lo suficientemente convincente para hacer caso? Además, la cruda realidad de descubrir el engaño no solo es que la paz dura poco, no solo es que se les queda cara de tonto al descubrir que están viviendo en medio de ellos, es que toda la congregación murmuraba, nos dice el versículo 18. Hay mal ambiente. Cuando hay engaño en la iglesia, cuando hay engaño en tu vida, el ambiente no es bueno. No hay paz, hay mal ambiente. Unos y otros. Pero este capítulo acaba de los versículos 21 al 27 con una luz de esperanza. Y esa es la que quiero también que quede con nosotros. Cuando hemos caído en el engaño, cuando estamos con esa cara de me han metido el billete falso. Señor, ¿y ahora qué hago? No puedo comprometer, me casé mal, pero tengo que cumplir mi compromiso con mi esposo, con mi esposa. Cuando me he metido en un negocio y tengo que cumplir con las deudas del negocio. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago? Hay esperanza en Dios. Pese al engaño, está la misericordia de Dios. Y el versículo 21 dice que los príncipes le dijeron a Israel, dejadlos vivir. A pesar del mismo engaño, a pesar de que los gabaonitas eran ese pueblo perverso destinado al anatema, Dios mostró su misericordia con los gabaonitas. Y aquí parece que al principio decimos, bueno, le ha concedido la vida. Imagínate que es poca misericordia. Pero Gabaón, con el paso del tiempo, y lo encontramos en el capítulo 21 de este mismo libro, en el versículo 17, Gabaón, esta ciudad de mentirosos, pasó a ser una de las 48 ciudades asignadas a los levitas. Cuando hay reparto de tierras, los levitas son distribuidos en 48 ciudades por todo el territorio de Israel para que ellos enseñen la palabra de Dios, para que ningún israelita y ningún habitante de aquella tierra quedara alejado de la palabra de Dios. Y los gabaonitas tuvieron la oportunidad de tener a los levitas en su propia ciudad para que fuera predicada la palabra de Dios entre ellos. ¿Eso te parece poca misericordia? A pesar de la mentira. Además, una de las ciudades del versículo 17, Kiriat Jearim, permaneció durante 20 años en esa ciudad el arca del Señor, con todo lo que ello significaba, tabernáculos, sacrificios, todo estaba ahí. Eso lo encontramos en el versículo 17, el nombre de Kiriat Jearim, y en 1 de Samuel, capítulo 7, de los versículos 1 y 2, nos dicen que durante 20 años, allí, en esa ciudad pagana, donde vivían los cananitas, pero también estaba Israel, y también estuvo el arca de Dios. ¿Te parece poca misericordia que este pueblo impío tuviera la presencia de Dios entre ellos? Tras la deportación de Babilonia, se vuelve a nombrar a los habitantes de Gabaón. En Nehemías capítulo 3, versículo 7. ¿Y sabéis lo que dicen? Que los habitantes de Gabaón ayudaron a reconstruir las murallas de Jerusalén. Participaron también, a pesar de ser extranjeros, en la obra del Señor de restauración de Jerusalén. ¿Te parece poca misericordia? Y por último, ¿te parece poca misericordia la respuesta que le dieron a Josué en los versículos 24 al 25? Leámoslo otra vez. Y ellos respondieron a Josué, cuando Josué los ha maldecido, cuando los está condenando a ser esclavos. Y dice Josué, versículo 23,
Y serán siervos que corten leña y saquen agua. El agua pesa cuando hay que llevarla en un gran balde, ¿no? Y cortar leña, solo hay que ver a los leñadores para saber el esfuerzo físico que supone cortar leña. Pues Josué los maldijo y dijo, pues cortarán leña, sacarán agua para la casa de mi Dios. ¿Os parece poca misericordia que los gamonitas antes de ser muertos estuvieran también, aunque fuera como siervos, como esclavos, para hacer estos menesteres tan necesarios para la casa de Dios? Pero estos gabonitas también nos dice que los versículos 24 y 25, y ellos respondieron a Josué, como fue dado a entender a tus siervos que Jehová Dios había mandado a Moisés su siervo, que habían de dar toda la tierra y que os había de destruir a todos los amorreos de la tierra delante de vosotros, por esto temimos en gran manera. Por nuestras vidas a causa de vosotros hicimos esto. Ahora pues, henos aquí en tu mano, lo que te pareciere bueno y recto, hacer con nosotros, hazlo. Yo creo que entre estos gabonitas hubo más de uno y dos Rahab. En esta confesión, por la misericordia de Dios, ahí hubo personas que reconocieron como Rahab verdaderamente a Dios y se humillaron ante Josué. Y Dios muestra su misericordia aún en ese pueblo. ¿Os parece pocos ejemplos lo que hemos visto ya de esta mañana? Qué confesión, qué reconocimiento de la supremacía del Señor hicieron los gabaonitas y se humillaron ante Josué. Lo que tenga que ser sea. Estamos en vuestras manos. Hermanos, ¿cuán a menudo somos llamados a tener convivencia entre creyentes e incrédulos? De manera general, esta convivencia, pues la recordamos en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Hermanos, estamos conviviendo entre los cananeos del siglo XXI. ¿Y cómo tenemos que mantenernos? Buena vuestra manera de vivir, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Están teniendo misericordia para que la palabra del Señor también se presente a ellos por medio de nosotros, al considerar vuestras buenas obras. Así que de una manera general podemos sentirnos hoy como viviendo entre los cananeos. ¿Cómo vamos a vivir? De una manera buena, que honre a Dios. Y de una manera más particular, el Nuevo Testamento también nos enseña sobre los matrimonios mixtos. Claro que cuando se refiere a ello no se refiere, bueno, yo me caso y luego ya lo evangelizo. No, aquí eran matrimonios, lo que nos menciona 1 de Corintios capítulo 7 y 1 de Pedro capítulo 3, lo que nos menciona son aquellos matrimonios ya consumados en los cuales uno de los dos cónyuges después se convertía a Cristo. ¿Y qué es lo que nos dice? Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Y luego 1 de Pedro nos dice a las mujeres, ¿lo recordáis también hace un año? Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Vivimos o no vivimos como vivieron los israelitas en medio de cananeos? ¿Y nos vamos a dejar seducir por los cananeos o vamos a ser nosotros, con la ayuda de Dios, los que procuremos seducirlos al amor de Cristo? El reto está aquí esta mañana. ¿Qué implica todo esto? Que no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, ¿qué segará de su carne? Corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, ¿qué segará del Espíritu? Vida eterna. Así que todos nosotros estamos sujetos a estas consecuencias de ser engañados. Esta semana me llegó una multa. Un exceso de velocidad. Un tramo de carretera
A ti también, ¿no? Únete al club. Pues 50 euritos. ¿Cómo iba? Se iba flechado. Yo lo primero que me llegó, la Raquel le gusta. Perdón, he dicho Raquel, no debe de decir su nombre porque esto queda grabado. A mi esposa, luego edita y borra a Raquel. A Raquel le gusta pisar. Y yo dije, ya está, la multa le ha caído a ella. No, lo llevaba yo. En un tramo de 100 iba a 115. No es tanto, ¿no? Todo lo que sembrares, eso segaréis. Y aunque fuera por una buena causa, llegábamos tarde a la iglesia. Venga, pues vamos a pisar. Premio. No hay excusas para caer en el engaño. Sal antes. Así que como creyente, querido hermano, querida hermana, cuida tu boca y con lo que te comprometes. Porque luego estás comprometiéndote delante de Dios y tienes que honrar tu compromiso. Así que la recomendación más sencilla es, sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en la condenación, no caigáis en pecado. Eso sería lo sencillo. Pero si todavía no eres creyente, fíjate en el buen testimonio y en de aquellos hermanos, de aquellas esposas, de aquellos esposos, de aquellos amigos que te muestran con sus vidas, con amor y humildad, la misericordia que Dios tiene contigo. Y vamos a verlo de una manera práctica. Considera el privilegio de poder asistir domingo tras domingo y escuchar la palabra de Dios. Considera el privilegio de quizá tener una pareja creyente, o familia, o amistades santas, que Dios te está concediendo y que te aman, que te hablan de Jesucristo y que están orando por tu salvación. ¿Cuántos de vosotros sabéis lo que es un duro? Yo, hombre, claro. Los que lleváis en España muchos años y los que somos ya pintamos canas, hasta el año 2002, en España la moneda oficial no era el euro, eran las pesetas. Y una monedita de 5 pesetas, nosotros la llamábamos el duro. ¿Sabéis por qué se llamaban duros? Porque en el siglo XIX, recién las pesetas estaban empezando a circular, se hacían monedas de 5 pesetas que eran de plata. Entonces, ya la picaresca en aquella época, por ejemplo en Cartagena, que había minas de plata y de plomo, se pensó en que 29 gramos de plata era mucha plata para una moneda. ¿Por qué no falsificarla para que pareciera buena, pero no era falsa? Entonces, ¿qué se hacían con esos 5 pesetas? Pues a veces se hacían de plomo y se bañaban en plata. Y tú tenías 29 gramos de algo que parecía 5 pesetas de plata. Entonces, otras veces decían, no, que no sea todo plomo, las mezclamos un poquito con plata y plomo, le damos el baño de plata, no son 29 gramos de plata, era también una moneda falsa. ¿Cómo diferenciábamos, o se diferenciaba en aquella época de lo que era falso, convincentemente falso? Pues había dos maneras. Según el tipo de aleación, si era todo plomo, la tirabas al suelo y sonaba pom, 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 pom. Entonces cogías una moneda de plata, la tirabas al suelo y campanilleaba. Pero cuando ya la aleación era más superior, a veces el sonido no distinguía suficientemente bien si la moneda era buena o mala. Entonces, ¿qué se hacía? La mordías. La plata es dura y el plomo es blando. Así que si la moneda era dura, era una moneda de plata, y si la moneda quedaba marcada con tus dientes, era un duro falso. Así que la moneda buena era el duro, las 5 pesetas de plata, y si no era duro, era falso. Hermanos, queridos amigos, cuidado que las apariencias engañan. Y el mejor consejo que te puedes llevar en esta mañana es aplicar a tu vida el mandamiento que Dios
dio a Josué, y terminamos con esta cita. Josué capítulo 1, versículos 7 y 8. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a todo la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Que a Dios, por medio de Jesucristo, sea toda la gloria, ahora y por siempre. Amén. Que Dios te bendiga. Amén.